Vamos hoy a comenzar con una parte introductoria y unos conceptos básicos fundamentalmente orientados a lo que corresponde a el tema de medir y unidades de medida. Bueno. La mecánica pues es la ciencia física más antigua. Digamos que sus orígenes están asociados a los orígenes de la humanidad. Cuando el hombre aparece en la Tierra, en el planeta, él comienza a hacer mecánica, a solucionar problemas mecánicos. Hay una, categoría o rama de la mecánica que se llama la mecánica de medio continuo, y de allí se desprende la denominada mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos entonces es la ciencia que va a estudiar el comportamiento de un tipo de sustancia particular que vamos a denominar un fluido. Ese análisis se puede hacer en reposo, corresponde al componente de hidrostática, o puede hacerse el análisis del fluido en movimiento y correspondería entonces al análisis o al componente de hidrodinámica. También va a tratar el curso o el análisis de la mecánica de fluidos que vamos a ver, con la posible interacción que haga un fluido con sólidos, con material sólido, particularmente en las fronteras. A su vez, la mecánica de fluidos tiene varias áreas de estudio. Bueno, nosotros vamos a ver una que denominamos hidrodinámica, que corresponde al análisis de movimiento de fluidos incompresibles y gases a bajas velocidades. Y el cobre, pues, nuestro componente de hidrodinámica. La hidráulica normalmente se asocia al flujo de líquidos como el agua en tubos y canales. La dinámica de gases estudia el movimiento de fluidos cuando hay cambios significativos de densidad. Normalmente es un área que tiene mucho intercambio con la parte termodinámica. Como hay unos cambios de fase o unos cambios, representativos de densidad, se requiere acudir a las propiedades termodinámicas para poder, solucionar el problema. La aerodinámica es el estudio del flujo de gases, particularmente el aire, sobre cuerpos, como aviones, cohetes o automóviles. En este caso puede ser el aire moviéndose con respecto al cuerpo o el cuerpo moviéndose con respecto al aire. Básicamente es un movimiento relativo. Y hay áreas de la mecánica de fluidos que pues son tan complejas que pues involucran profesiones en sí mismas. La meteorología, la oceanografía y la hidrología son áreas de la mecánica de fluidos que estudian particularmente flujos naturales, los flujos que ocurren a nivel planetario, y vuelvo y repito, pues constituyen profesiones en sí mismas. Si nosotros vamos a estudiar un fluido, pues digamos que inicialmente o debiéramos comenzar por definir o por qué vamos a entender como un fluido. Si nos vamos a los libros de mecánica de fluidos, pues normalmente la definición que se da allá parte del comportamiento de un fluido. ¿Sí? Me dice un fluido se comporta así, pero está dado en unos términos que pues corresponderían al estudio de algo que apenas yo voy como a emprender. ¿Sí me entienden? Es difícil como entender algo a partir del comportamiento que yo no conozco, que yo todavía no he definido.
Ustedes pueden abrir un libro de mecánica de fluidos y muchos parten del fluido como una sustancia que se deforma continuamente ante esfuerzo cortante, pero bueno, ¿qué es deformación? ¿Qué es esfuerzo cortante? ¿Qué es una deformación continua? Eso no nos dice mucho. Entonces, vamos a hacer una definición de un fluido en términos de el comportamiento que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué los fluidos, o nosotros tenemos contacto con los fluidos casi que permanentemente? Esa definición del comportamiento más bien la podemos dar desde el punto de vista de su estructura molecular. Es decir, vamos a iniciar con un acercamiento que es similar al que se hace con la definición del sólido en un curso de mecánica de sólidos. El sólido normalmente, y desde el punto de vista de sus arreglos atómicos y sus estructuras atómicas, las partículas poseen, ¿no? En este caso moléculas, ¿no? Poseen unas fuerzas de cohesión relativamente altas, que son difíciles de romper, son difíciles de sobrepasar. De ahí entonces se describiría o se sustentaría el comportamiento de un sólido como una sustancia que no se deforma fácilmente. ¿Sí? Mantiene su forma geométrica independientemente o bueno, hasta que no se supere cierto nivel de resistencia, pero es muy alto para lograr alguna deformación. Esta condición también de tener unos enlaces de tipo fuerte lleva a que las estructuras atómicas de los sólidos obligan a que los átomos o las moléculas que lo conforman ubiquen los átomos en posiciones regulares, ¿sí? Se formen arreglos regulares, geométricamente regulares. En un fluido, la situación pues es bien diferente. Las fuerzas atómicas no son tan grandes y digamos que el fenómeno que ocurriría sería el siguiente. Si yo vertiera, todo lo hemos hecho, lo hacemos todos los días, vertimos, tomamos un vaso de agua, el agua es un fluido, es un líquido, entonces al verterse el agua en el vaso, esta va a tomar la forma del vaso, la forma del recipiente que lo va a contener. Sin embargo, en el caso de un líquido, el fluido, el líquido, va a exhibir una superficie libre en presencia de atmósfera y adicionalmente debe existir un campo gravitacional, es decir, debe existir atracción gravitatoria. Si no fuera así, la forma del fluido tendría a ser una esfera, ¿no? Así es como toman agua los astronautas allá cuando están en el espacio. La forma de ingravidez de los fluidos o del líquido en particular responde a una forma esférica, toman una gota y se salen del posible recipiente que lo contengan. Ellos están metidos en su recipiente, ¿por qué? Por el valor o por la presencia de gravedad. Y por las bajas fuerzas de cohesión, pues toman la forma del recipiente que lo contiene. Si yo estoy en el caso o estoy ante el comportamiento de un gas, digamos que también corresponde un poco a la definición desde el punto de vista de que también sus fuerzas de cohesión son aún más débiles. Si yo lo intento poner en un recipiente, pues él va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, pero necesariamente ese recipiente tiene que ser cerrado. Si no fuera así, pues el gas se escaparía. Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a estudiar como fluido, vamos a considerar aquellas sustancias que se comportan, como acabamos de escribir, y que corresponde principalmente a lo que son
los fluidos, los líquidos, ¿cierto? Perdón, los líquidos y los gases. Son entonces son sustancias que toman la forma del recipiente que los contiene. En el caso de un líquido, entonces toman la forma del recipiente. El recipiente puede ser abierto y exhiben una superficie libre en presencia de gravedad y de presión atmosférica. Y un gas, pues el recipiente tiene que ser cerrado, pero toma la forma del recipiente que lo contiene también. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar un fluido para efectos de nuestros análisis. Ahora bien, nuestro objetivo central del curso es analizar los fluidos. Listo. ¿Cómo voy a describir un fluido entonces? ¿Cómo voy a describir su comportamiento? Bueno, necesariamente lo tengo que hacer a través de las propiedades. Las propiedades básicamente son características de comportamiento de una sustancia, de un material, etc. Esas propiedades muy seguramente van a cambiar en términos de sus valores. O sea, las propiedades deben ser cuantificables. Y para yo poder cuantificar, pues debo poder medirlas. ¿Sí? Debo poder realizar un proceso de medición. Poder decir esta propiedad tiene algún valor numérico en términos de la unidad de medición con la cual yo la pueda medir. De ahí entonces que en el campo de la mecánica de fluidos, el tema de las unidades y las dimensiones se va a volver una herramienta fundamental. Entonces debemos comenzar por hablar de lo que es el tema de las unidades y las dimensiones. O sea, unos rudimentos, unos fundamentos de lo que es el análisis dimensional. Las dimensiones son otra forma de definir magnitudes físicas, alias propiedades. ¿Sí? El término dimensión es muy de la mecánica de fluidos, pero nosotros asociamos la dimensión o las dimensiones con pues, el espacio, ¿no? Espacio de 3 dimensiones, lo asociamos a una coordenada de largo, de ancho y de alto. En realidad el concepto de dimensión en la mecánica de fluidos es más amplio, es más amplio. ¿Sí? Por dimensión vamos a conocer o vamos a reconocer cualquier magnitud física. ¿Sí? Podemos hablar entonces de problemas que involucran 1, 2, 3, 4 o 5 dimensiones. Obviamente si vemos las dimensiones desde el punto de vista espacial, pues hablar de 5 dimensiones no cabría en la cabeza, ¿cierto? Entonces hay que verlo desde un punto de vista más amplio. El término dimensiones entonces va a asociarse a magnitudes físicas en el contexto de la mecánica de fluidos. Ahora bien, hablamos de que tenemos que medir. Bueno, ¿qué es, al fin de cuentas, un proceso de medición? Un proceso de medición, pues, básicamente es una comparación. Yo tengo algún tipo de unidad patrón. Tengo un patrón, por ejemplo, pensemos en que vamos a medir distancias. Tengo un metro, entonces cojo un metro y comparo ese metro con alguna distancia. Veo cuántas veces está ese metro en esa distancia. Y hacemos mediciones todos los días, de pronto de manera intuitiva o primitiva, pero las hacemos. Es también una operación que es muy inherente al hombre mismo, a la humanidad misma. Entonces, la medición es algo importante para el hombre y para la humanidad. Vemos que la humanidad ha tenido que hacer acuerdos sobre cómo voy yo a medir. Todos sabemos lo que implica un acuerdo, ¿no? Llegar a acuerdos
entre un grupo de personas no es tarea fácil, ¿sí? No es sencillo. Ello entonces pues obliga, como es un proceso que a nivel tecnológico es importante, requerimos que todos nos pongamos como de acuerdo en cómo vamos a medir. Sin embargo, pues un acuerdo universal no se ha llegado todavía. Y existen varios sistemas de medir, varios sistemas para medir. ¿Ok? Entonces, digamos que aunque aparentemente se hablen de sistemas de medidas, nosotros tenemos que manejar no solo un sistema, sino más bien varios. Van a coexistir. ¿Ok? ¿Qué sistemas de unidades vamos a manejar? Tenemos principalmente dos. Está el sistema internacional. El sistema internacional fue promulgado el año de 1960. Es derivado del sistema métrico francés. Y bueno, se dice que, pues, Colombia ha emitido, nuestros gobernantes y nuestros sistemas normativos han dicho que se ha acogido el sistema internacional. Sin embargo, la realidad técnica es bien diferente. Compramos la carne en libras, tanqueamos el carro en galones. Entonces, el tema de hablar de que se ha acogido completamente, así, así se haya hecho oficialmente en la técnica, pues todavía existen muchas especificaciones que se trabajan con el sistema inglés, el tema de calderas, de las tuberías, los perfiles de los aceros, etcétera. Entonces es una realidad tecnológica que pues hace pensar que pues eso no va a cambiar en un futuro próximo. Yo creo que yo acabaré mi vida y seguirá existiendo el sistema inglés de unidades y creo que muy seguramente ustedes también tendrán que continuar trabajando con él a lo largo también de su vida. Entonces, necesitamos adquirir destreza en ambos sistemas. Hablemos entonces inicialmente del sistema métrico. El sistema métrico, ¿de dónde surgió? El sistema métrico surge en las épocas de la Revolución Francesa. Como resultado de la Revolución Francesa, pues la revolución o el comité de la revolución, pues la asamblea de la revolución que se instauró y que reemplazó al gobierno francés. Digamos que generó un espíritu revolucionario. Entonces, ese espíritu revolucionario se llevó a todas las áreas del conocimiento. Dentro de las ciencias, entonces se dijo, bueno, hay que cambiar nuestra forma de medir. Digamos que hasta la Revolución Francesa los sistemas de medición eran algunas veces no tan sistemáticos, más bien arcaicos, y digamos que no obedecían como una cierta lógica o sistematicidad. Entonces se crearon comisiones y una de las comisiones que la lideró el conde de Lagrange, ese apellido lo vemos nosotros en la formación de ingeniería, ¿cierto? En muchas partes. Entonces se crearon unas comisiones para definir un nuevo sistema de medición. Particularmente el sistema métrico, su característica esencial es que primero hace una división en base al número 10, ¿sí? A la base decimal. Y adicionalmente, pues digamos que es claro en definir los patrones de medida. O sea, en su momento, inicialmente, pues en esa época de la Revolución Francesa, el metro, una de las unidades, el metro, por ejemplo, se definió en términos de
los resultados de una expedición que midió el meridiano terrestre, meridiano cero. Y a partir de ahí se estableció una distancia. Entonces, digamos que desde un inicio el sistema métrico fue sistemático en sus definiciones y en sus lógicas. Entonces el sistema internacional lo acoge en el año 1960 y promulga tres tipos de unidades. Hay unas unidades básicas, unas unidades suplementarias y unas unidades derivadas. Las unidades básicas del sistema internacional, que son estas de acá, corresponden a 7 dimensiones o magnitudes básicas con las cuales se considera que cualquier fenómeno físico puede ser descrito. Esas 7 magnitudes básicas son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. El sistema internacional define unidades para cada una de esas magnitudes, es decir, para el metro se mide la longitud, perdón, se mide con el metro, la masa se mide con kilogramos, el tiempo con segundos, corriente eléctrica con amperios, la temperatura termodinámica con grado Kelvin, la cantidad de sustancia con la mole y la intensidad lumínica con la candela. Incluso el sistema internacional es claro, como es una norma, es claro en indicar cómo se abrevian las unidades, ¿sí? Para efectos de los cálculos. Por ejemplo, la bolita del grado Kelvin no existe, ¿no? Los metros se abrevian con una M minúscula, etc. Pues todo eso es importante tenerlo en cuenta a la hora, pues, de utilizar o de decir que uno va a coger el sistema internacional. Existe otro tipo de unidades que se conocen como unidades suplementarias. Estas unidades suplementarias, ¿de dónde vienen? Bueno, ese término suplemento como que le dice a uno que fue como que quedó faltando algo. Y evidentemente así fue. Cuando se promulgaron las unidades básicas, los teóricos de este tema, pues después se dieron cuenta que habían unas unidades que se involucraban en los cálculos físicos. Estas unidades, por ejemplo, como el caso del ángulo plano, que se mide en radianes, tienen el siguiente comportamiento. Ustedes de sus cursos de trigonometría saben que el arco de circunferencia se puede encontrar al multiplicar la longitud radial multiplicado por el ángulo en radianes. Es decir, yo tengo un radio, ese radio al girar un determinado arco genera un ángulo, al girar un ángulo, al barrer un ángulo, genera un arco de circunferencia. Está dado por esta expresión. Si yo despejo de acá los radianes, ¿qué sucede? De acá. Serían iguales a S sobre R, ¿cierto? Donde S, que yo la mido en metros, es una longitud a lo largo del arco. Y R pues también estaría medido en metros. Entonces miren que se cancelan las unidades. Es decir, los radianes tienen un carácter adimensional. De pronto por eso pues fue que pasaron como desapercibidos inicialmente en las primeras definiciones, pero no se tuvieron en cuenta. Idéntica situación ocurre con otro ángulo que llaman ángulo sólido. La unidad se denomina estéreo radián. Y ocurre una situación análoga a lo que estoy mostrando, pero ya esto es en el caso de planos. El ángulo sólido lo utilizan mucho los topógrafos, los geodestas, la gente que, digamos, toma o captura la geometría terrestre. Pero, digamos, para nosotros no va a tener utilidad. Y simple y sencillamente, pues está considerado como unidad suplementaria porque ocurre algo similar a lo que acabamos de mostrar para el radián, que ese sí lo vamos a utilizar.
Pero entonces en el caso del estéreo radial esa relación se da en términos de áreas. Y están las unidades derivadas. Las unidades derivadas corresponden a combinaciones de las unidades básicas y suplementarias según leyes físicas. Y leyes físicas hay pues cualquier cantidad. Una unidad de medida muy utilizada, es el Newton, ¿no? La unidad de fuerza en el sistema internacional. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza corresponde al producto de la masa por la aceleración. La masa en sistema internacional se mide en kilogramos y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Entonces esta combinación, kilogramos por metro por el segundo cuadrado, le dimos el nombre de Newton, unidad de fuerza en el sistema internacional. Entonces unidades derivadas, pues hay tantas como leyes físicas existen. ¿Sí? No sé, el voltio, por ejemplo, tendrá algún tipo de definición en términos de las leyes físicas que manejan los ingenieros eléctricos o las personas que, digamos, manejan esta ciencia. Y habrá una combinación de unidades fundamentales para definir el voltio, que es una unidad derivada. Tengo entendido que en electricidad, pues la unidad de carga es el culombio, pero creo que la unidad fundamental es el amperio, que es un culombio por segundo, según tengo entendido. Bueno, es un tema de ley física que vamos, no tiene que ver, o simplemente un ejemplo que estoy dando. Entonces, unidades fundamentales, suplementarias y derivadas. A su vez, el sistema internacional utiliza la base decimal, la base 10, para hacer sus múltiplos o sus submúltiplos, o sea, la amplificación o simplificación o reducción más bien de las unidades fundamentales con prefijos, utilizando prefijos, ¿sí? Cuando yo multiplico o el múltiplo va a corresponder a una base del número 10 o a una potencia de 10 positiva, veámosla acá. Esto creo que ustedes pues ya lo han manejado, ¿no? De esta manera lo traigo como recorderis. Entonces, dependiendo de la potencia positiva que se utilice, se le asigna un nombre, un prefijo que se asocia a la unidad fundamental. Por ejemplo, la potencia de 10 a la 3, que corresponde a 1000, corresponde al prefijo kilo. El kilo lo adiciono al metro y entonces tengo la unidad denominada kilómetro, que corresponde a una distancia de 1000 metros. Estos prefijos son o vienen del griego, ¿sí? Y se designan con letras mayúsculas a excepción de las primeras tres, ¿no? El deca, el hecto, el kilo se designan con letras minúsculas, según la norma del sistema internacional. Y por el lado de los submúltiplos, también tenemos entonces unos prefijos. Estos sí provienen del latín, se designan en letras minúsculas, pero entonces corresponden a potencias negativas de la base 10. Entonces aquí el juego es igual. Por ejemplo, esta potencia, que corresponde a 10 a la menos 3, que corresponde a un mili, si yo le asocio al mili la unidad, por ejemplo, el metro, entonces tengo un milímetro. Un milímetro corresponde a 10 a la menos 3 metros, o sea, a una milésima de milímetro. ¿Sí? A una milésima de metro, perdón, milímetro. Milésima parte de un metro. Entonces este jueguito pues hay que también tenerlo presente en el manejo de las unidades, que ustedes lo han manejado o lo conocen y aquí está esta tabla para que puedan guiarse al respecto. Bueno,
Ahora bien, el otro sistema que nosotros vamos a utilizar es el sistema anglosajón imperial o inglés de unidades. Bueno, resulta que el sistema inglés básicamente es un sistema que recoge una gran cantidad de unidades y de criterios metrológicos que provienen de épocas muy remotas de la humanidad. Como les decía, el proceso de medición viene desde los orígenes del hombre mismo. Entonces, inicialmente, de pronto el hombre, para poder, digamos, establecer un patrón de longitud, utilizó longitudes del cuerpo humano. Entonces, por eso hablamos de la pulgada, hablamos del pie, etcétera. Bueno, pudo haber otras definiciones. Todo eso fue recogido de las épocas de los griegos, de los romanos, de los egipcios, ¿sí? Y constituyó la manera como la humanidad fue midiendo a lo largo de su evolución. Y el sistema inglés recogió todo eso. Entonces, el sistema inglés pues a veces es arbitrario en sus definiciones, no es lógico en algunas cosas y digamos por eso a veces pues digamos causa como confusión o digamos pareciera no ser muy práctico. Sin embargo, pues lo que sucede es que como el problema del medir corresponde a un problema que trasciende la parte técnica y se vuelve antropológico, ¿sí? Y político. Entonces hay que tener en cuenta pues otras cosas, o esa es la razón de ser de que exista o coexista. Entonces los británicos pues fueron un imperio que tuvo influencia en muchos territorios a nivel mundial. Estados Unidos, Canadá, algunas Antillas acá del Caribe, países del África. Entonces ellos trasladaron sus sistemas métricos, sus sistemas de medición, perdón. Y pues ocurre algo interesante. A nivel colombiano uno dice, bueno, pues que nosotros no fuimos colonia americana, ni mucho menos, ¿sí? Nosotros fuimos colonia española, entonces ¿de dónde está la influencia? ¿Por qué existe el sistema inglés? Bueno, a mí me gusta la historia y de mis estudios de historia he llegado a la siguiente conclusión. Resulta que nosotros, bueno, nos independizamos de un imperio, el imperio era el imperio español, pero resulta que esa independencia en su momento se hizo ayudado por los británicos, ¿sí? No sé pues si ustedes conocen de que la historia nos dice que pues nuestros próceres de la independencia, ellos para luchar contra el imperio español pues tuvieron que conseguir recursos, dinero, un problema económico. Entonces ellos acudieron a los ingleses y los ingleses como tenían pues su espinita con los españoles, entonces dijeron, claro que sí, nosotros los ayudamos. Y evidentemente los ayudaron, les dieron armas, vinieron ingleses aquí a pelear en nuestras guerras, hubo empréstitos, hubo dinero prestado. Listo, nos independizamos. Bueno, cuando nos independizamos, entonces, pues, digamos que el apoyo, pues sí, era muy loable, pero al fin y al cabo un negocio. Entonces, después, al final, el Imperio Británico dijo, bueno, ahora que ya son independientes,
Entonces yo necesito mi platica, cobremos mi platica. Entonces, ¿cómo vamos ahí? Entonces, pues, no, yo no tengo la plata, somos una nación que apenas estamos empezando. Entonces, bueno, pues yo le recibo a usted cualquier título minero por ahí, cualquier derecho de explotación de algunas tierras, nos interesa su selva, etcétera. Eso hizo que entonces aquí a Colombia ingresara una gran explotación de esos recursos naturales y se trajera maquinaria. Y esa maquinaria pues venía en sistema inglés, se trajera tuberías, se trajera tecnología. Entonces esa transferencia tecnológica ocurrió ahí, entonces apareció mucha maquinaria que pues todavía funciona incluso y son base de nuestra industria. Entonces por eso, digamos, o de ahí la dependencia tecnológica y por qué existiría ahorita un sistema inglés de unidades que pues aparentemente es arcaico. De hecho, la ciencia o el sistema de medición científico por excelencia del sistema internacional, el sistema inglés se deja más para ingeniería, a veces para unos cálculos gruesos, ciertos rápidos, pero todavía muchas áreas de ingeniería trabajan con este sistema. Las bombas ustedes las consiguen o las especifican en la succión o la descarga la especifican en pulgadas. El galonaje que llaman, pues es el caudal que entrega la bomba, está especificando una unidad de sistema inglés, el galón, una unidad de volumen. Entonces, digamos que esa dependencia tecnológica no es como tan simple de sacudirnos de ella. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar a partir de equivalencias. ¿Cuánto representa una unidad con respecto a otra? Entonces aquí hay una tabla que nos da algunos equivalencias que son como las más de uso más común, de uso más común. ¿Sí? La pulgada, este es un factor de conversión supremamente importante, equivale a 2.54 centímetros. El pie corresponde a 12 pulgadas, o sea, 30.48 centímetros. La yarda corresponde a 3 pies, que son 36 pulgadas o 91.44 centímetros. ¿Sí? Entonces, estos son algunos factores que ustedes pues pueden ir anotando. La presentación yo la subí a la aula virtual ahorita más tarde, nos termine, ya estoy en proceso de actualizar las aulas, ahorita la subo. También voy a subir un libro que yo edité, que yo escribí, que son los apuntes de clase del curso. Es básicamente algo de lo que estoy hablando acá. Los pueden consultar. Pero también ahí van a ver parte de factores de conversión, ciertas equivalencias y también, como digamos estamos en la primera semana, la primera cuota de ejercicios, por ejemplo, tiene que ver con ejercicios que tengan que ver con lo que estamos hablando. Y esos ejercicios, ¿dónde los pueden encontrar? Por ejemplo, en ese libro de apuntes de clase encontrarán gran cantidad de ejercicios propuestos que son del ámbito de análisis de dimensiones, ¿no? Factores de conversión, conversión de unidades, que es lo que vamos a ver ya en un momento. Entonces tenemos las equivalencias, ¿sí? Entre unidades del sistema métrico y el sistema inglés. El sistema métrico, pues normalmente el volumen lo mide pues elevando al cubo la unidad de longitud o a veces utiliza una unidad que se llama el litro, ¿sí? Entonces hay equivalencia entre los diferentes unidades de medida de volumen que se utilizaba en el sistema inglés o que utiliza el sistema inglés y el equivalente del sistema métrico. De pronto, donde podría existir como la mayor confusión, o sea, hasta el momento, pues veamos que podemos manejar la cosa con equivalencias. ¿Qué es lo que puede resultar de pronto más confuso de manejar un sistema como el inglés con respecto al sistema métrico? En realidad yo creo que ambos sistemas son manejables, o sea, yo no le veo ningún problema. Lo que pasa es que hay que tener los conceptos claros.
Y eso incluso, pues, digamos, créanme que no es una dificultad que no solo tienen los estudiantes, algunos ingenieros tienen una verdadera aversión a trabajar en un sistema inglés. Yo no le veo problema, es simple y sencillamente un tema conceptual. Digamos que a mí me da o sea, cuando veo que un ingeniero o habla así, pues estamos básicamente, pues, digamos, ante una persona que de pronto se lo comió un tema, mejor dicho, o sea, le tiene miedo a algo y no, yo no hago, lo cual pues para mí, para un profesional de ingeniería, pues deja mucho que desear, ¿no? Es mi concepción al respecto. Entonces, yo creo que uno tiene que trabajar algunos sistemas y ambos sistemas son trabajables, son manejables. Entonces, trabajamos con equivalencias. Por el lado del tiempo, pues el tiempo, como se mide en sistema métrico, se mide en sistema inglés, o sea, la unidad de tiempo es la misma. Hay unidades para la longitud y para el volumen. Listo, ahí están. ¿Dónde puede existir la confusión? De pronto la confusión que a veces aparece es más con el concepto de la libra. ¿Por qué? Porque la libra designa una unidad que puede medir fuerza o puede medir masa. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿qué entienden ustedes por fuerza y qué entienden ustedes por masa? Pregunto. ¿Qué es fuerza y qué es masa? Pues fuerza, pues la capacidad para realizar un trabajo. Fuerza, capacidad para un trabajo. Lo ves desde el punto de vista del trabajo. Bueno. Y masa, Pues más hace referencia como el cantidad de material. No, pues cómo podría escribir eso. cantidad como de materia o de sustancia, ¿cierto? A veces escuchamos Sí, por ahí esa definición. Bueno, ok. No perdamos de vista la segunda ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, la masa que utilizamos acá o que definimos acá en la segunda ley de Newton corresponde a un término que se llama inercia. La inercia corresponde. Inercia es sinónimo de masa y va a ser digamos, la manera como yo voy a interpretar el término de masa en nuestro contexto de la mecánica de fluidos. La masa o la inercia corresponde a la resistencia al movimiento que opone un cuerpo. ¿Sí? Eso es inercia. Un cuerpo en virtud de su masa se opone a cambiar su movimiento. O él está quieto o él está en velocidad constante. ¿Ok? ¿Qué será la fuerza? Bueno, la fuerza tiene que ver más, o sea, aunque está relacionado con lo que hablas de trabajo, el concepto de trabajo nace de otros contextos, tiene que ver con energía. Pero la fuerza desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, es decir, desde el punto de vista cinético, corresponde a una interacción entre dos cuerpos. Esa interacción puede ser de contacto, un cuerpo golpea a otro, por ejemplo, es una interacción de contacto, o puede darse a distancia, la gravedad es un ejemplo.
pero siempre hay dos cuerpos involucrados, uno sobre otro. ¿Y qué es lo que hace esa interacción? Esa interacción entre dos cuerpos va a cambiar el estado de movimiento o estado dinámico. Centralizando estas definiciones, creo que a todas luces es claro que fuerza y masa no es lo mismo. Entonces, he ahí la confusión, ¿cierto? Con un mismo nombre, yo estoy designando una unidad que me mide dos magnitudes distintas. Bueno, ¿cómo puedo solucionar el tema? Inicialmente uno podría decir, bueno, muy simple. Entonces, cuando nos refiramos a libras que miden masa, pues entonces yo le pongo el apellido masa. Y cuando yo hable de libras que miden fuerza, entonces yo le pongo el apellido fuerza. Y se acabó. Bueno, se acabó aparentemente. Aparentemente, ¿por qué? Porque hay que darle coherencia a esto desde el punto de vista de esto, es decir, la segunda ley de Newton, pues tiene que ser consistente. Masa y fuerza están relacionados. La segunda ley de Newton lo muestra, pero no son lo mismo. Entonces yo tengo que darle coherencia. ¿Cómo le doy coherencia? Bueno, a partir de cómo defino las unidades. Entonces, yo puedo hacer una primera definición desde el punto de vista de la gravedad. La definición gravitacional. Esta definición gravitacional nos dice lo siguiente. Mire, usted tiene una masa de 1 libra masa. ¿Sí? Aquí está. Esa masa de 1 libra masa está acelerada al valor de la gravedad, que es de 32.2 pies por segundo cuadrado en el sistema inglés. Entonces esta masa de 1 libra masa acelerado al valor de la gravedad equivale a una fuerza de 1 libra fuerza. Es decir, 1 libra fuerza es igual, en términos de la segunda ley de Newton, a 1 libra masa multiplicado por el valor de aceleración de la gravedad, que es 32.2 pies por segundo cuadrado. Primera definición. Yo podría tener otra definición, y es la siguiente. Yo tengo otra masa, ahí está. No conozco de cuánto es, por eso la llamo masa interrogación. Pero lo único que yo voy a decir o a suponer es que esa masa desliza sobre un plano. Podemos pensar lo que es un plano liso, es sin fricción. Y entonces yo a esa masa le aplico una fuerza de 1 libra fuerza. Pero se acelera apenas a 1 pie por segundo cuadrado. Pregunta. ¿Cuál de las dos masas, esta o la de la definición anterior, es más grande? ¿Y por qué? Pregunto. De las dos masas sería mayor. La anterior. La anterior es más grande que esta. ¿Por qué? Porque ahí estaba multiplicándola, profe. Y acá solamente tenemos 1 pie por segundo al cuadrado y la otra son 32. Sí, y tenemos la misma fuerza. Entonces, ¿por qué me dices que es menor? Recuerda lo que definíamos ahorita de la inercia. La inercia es la resistencia que opone el cuerpo a cambiar su estado de movimiento.
Yo a esa masa, la anterior, le aplico una fuerza y se acelera a 32.2 pies por segundo cuadrado. Aquí ahora esta nueva masa que tengo, le aplico una libra fuerza, pero se acelera apenas a 1 pie por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuál de las dos masas tiene más inercia? La anterior. Esta segunda tiene más inercia, entonces tiene más inercia, ¿cierto? Se acelera menos. Pues se acelera menos a la misma fuerza. Por lo tanto, esa masa es mayor. ¿Sí? La inercia es mayor. ¿Cuánto mayor? Bueno, entonces aquí yo tengo otra definición, pero esto se denomina definición técnica y corresponde a lo siguiente. Una libra fuerza corresponde a la masa interrogación multiplicado por una aceleración de 1 pie por segundo cuadrado. Y la definición anterior me decía que una libra fuerza es igual a una libra masa por 32.2 pies por segundo cuadrado. O sea, veamos que estoy definiendo la libra fuerza de dos maneras, o sea que estas definiciones son equivalentes. Es decir, la masa interrogación multiplicado por 1 pie por segundo cuadrado es igual a una libra masa multiplicado por 32.2 pies por segundo cuadrado. Bueno, creo que no hay que hacer mayores demostraciones para ver que estas unidades se cancelan y finalmente la masa interrogación es igual a ¿cuánto? Es igual a 32.2 libras masa. O sea, esta masa es más grande. Y esta masa interrogación, que es más grande, se va a llamar un slug. O sea que finalmente yo tengo dos definiciones o dos maneras de trabajar con las libras. Esta es una definición que podríamos hacer un equivalente como que una libra fuerza es igual a una libra masa multiplicado por G, por el valor de gravedad, o una libra fuerza es igual a un slug por 1 pie, perdón, sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Dos definiciones. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Y con ellas tenemos que trabajar, tenemos que tenerlas claras para poder, digamos, trabajar con el sistema inglés. ¿Ok? Definición técnica, definición del sistema gravitacional. Bueno, haciendo claridad en todo este tema de los sistemas de unidades. Digamos que lo primero que hay que comenzar a trabajar y a fortalecer es el tema de la conversión de unidades. Es decir, yo tengo que migrar de un sistema a otro, posiblemente. Ajustar unidades en un sistema. Es decir, las unidades que yo utilice tienen que ser coherentes. Si yo estoy haciendo cálculos con el sistema internacional, pues las unidades que yo tenga ahí involucradas deben de estar en términos del sistema internacional. Debe haber una coherencia. Si estoy abordando un problema en el sistema inglés, pues entonces yo debo de garantizar que las unidades que yo involucro en mi problema tienen una coherencia o pertenecen o son homogéneas desde el punto de vista de que están definidas en el sistema inglés. Entonces a veces es necesario pasar de un sistema a otro. Bueno, inicialmente la idea es mostrar una metodología que nos permita hacer conversiones de manera sistemática y en la medida de lo posible, pues de manera correcta. Esta técnica se conoce como técnica de factores de conversión unitarios. Las podemos ilustrar con un par de ejercicios. El primer ejercicio nos dice, tenemos el diámetro de la Luna, que es de 3.476 kilómetros. Quiero expresar ese diámetro en millas.
Entonces, ¿cómo opero? Tengo la unidad que quiero convertir, 3.476 kilómetros, y de mis factores de conversión, yo puedo establecer que una milla corresponde a 1.609 kilómetros. Es decir, construyo un fraccionario que va a actuar como factor de conversión en el cual las unidades, kilómetros, se van a cancelar algebraicamente, o sea que el 1.609 tendrá que ir abajo en el denominador, según mi factor de conversión. Haciendo las operaciones, pues las unidades se cancelan y entonces tengo que el diámetro de la Luna es de 2.159.9453 millas. Y así de simple es el tema. Entonces yo tengo un factor de conversión, lo construyo a partir de las equivalencias que yo tengo y lo construyo de forma tal que se cancelen las unidades. Las unidades se cancelen algebraicamente. Las unidades se pueden manejar como variables algebraicas. Y es así de simple. Bueno, de pronto el ejemplo que acabo de mostrar nos muestra como la real potencia de esto. La idea es, a partir de del mensaje, o el mensaje más bien sería, que la manera como se deben hacer las conversiones es como la estoy mostrando. ¿Sí? Digamos que la idea es abandonar la regla de 3. La regla de 3 no es aplicable para estos ejercicios, sobre todo cuando involucramos unidades derivadas. El planteamiento de esas reglas de 3 no es simple y puede llevar a errores. Entonces, utilizando unidades derivadas, pues se puede llegar a un resultado de una conversión más sistemática y obviamente correcta. El siguiente ejercicio nos muestra la obtención de un factor de conversión entre la unidad de fuerza en el sistema internacional y la unidad de fuerza en el sistema inglés. Entonces dice así: un newton, que es igual. Pues un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ya lo sabemos. Bueno, entonces ahora la idea es construir factores de conversión y multiplicar sucesivamente por tantos factores de conversión como sea necesario, de forma tal que las unidades que están inicialmente en sistema internacional se conviertan a unidades del sistema inglés. Entonces, el kilogramo es una unidad del sistema internacional, habrá que convertirla. El factor de conversión es este, mírenlo. 1 kilogramo son 2.2 libras masa. O sea que el cuentico de que 1 kilogramo son 2 libras, lo dejamos para la tienda, para la carnicería, para cuando compremos la verdura, porque en ingeniería 1 kilogramo son 2.2 libras masa. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, este es el factor de conversión. Bueno, y construyo otro factor de conversión, en el cual los metros, que también son una unidad del sistema internacional, los voy a convertir a pies, y 1 metro son 3.28 pies. Bueno, hasta acá, yo hago la conversión, ¿cierto? Hago las multiplicaciones, y me quedan las siguientes unidades. Libra masa por pie sobre segundo cuadrado. Y la pregunta que yo tendría es, ¿esto es una libra fuerza? Pregunto. ¿Será eso una libra fuerza? Según las definiciones que vimos ahorita. A ver, por acá alguien
nos está indicando algo en el chat. Miremoslo a ver. ¿No? Sí, por acá. Sergio nos dice que sí. A ver, Sergio, miremos pues, porque observa las definiciones. Una libra fuerza la definimos como una libra fuerza es igual a una libra masa multiplicado por 32.2 pies por segundo cuadrado. Y yo vuelvo y repito, al hacer aquí las bueno, no estoy dando valores, simple y sencillamente estoy mostrando qué unidades tengo hasta acá. Pues las unidades que tengo son libra masa por pie sobre segundo cuadrado. La pregunta es, ¿esto es una definición de libra fuerza? ¿Coincide con la definición de libra fuerza? A mí no me parece. ¿Sí? No, profe, qué pena. Es por la libra. Es que si fuera, no estuviera la libra masa, sino solo la libra, ya podrían, porque es como en el internacional, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado para el Newton. Correcto, pero en este caso la definición de libra fuerza observa que es una libra masa por 32.2 pies por segundo cuadrado. No es libra masa por pie sobre segundo cuadrado, es libra masa por 32.2. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Por eso les decía ahorita, a mí me gusta verlo como la multiplicación de una libra masa por el valor de la gravedad. Y el factor de conversión para la gravedad en sistema inglés, ¿cuál es? Pues una gravedad, ¿a cuánto vale? ¿O cuánto equivale? Equivale a 32.2 pies por segundo cuadrado. Entonces ahí me quito el problemita de los pies por segundo cuadrado. Entonces aquí llevo pie por segundo cuadrado, pero una gravedad, armo otro factor de conversión que me dice que una gravedad es igual a 32.2 pies por segundo cuadrado. Ahora sí me queda libra masa por G, que eso sí es igual a una libra fuerza. Y hacemos las multiplicaciones y me da el factor de conversión, que también ahí ya lo pueden ir anotando. Un newton es igual a 0.224 libras fuerza. ¿Ok? Entonces observemos que, pues, digamos, este ejercicio que acabamos de mostrar, evidentemente si lo fuéramos a hacer por reglitas de 3, pues entonces creo que no nos iría muy bien. Entonces, el proceso de conversión debe ser sistemático, porque hace parte de un cálculo. Y lo que estoy haciendo, o lo que uno viene a hacer, es como a veces les dice uno con los problemas, hay que ajustar unidades, ¿sí? Usted llega y está montando las ecuaciones, tiene unos valores de las propiedades. Lo tenemos con lo que comenzamos a hablar del día de hoy. Pero esas propiedades tienen que estar medidas en un sistema coherente, ¿sí? Todas deben corresponder al mismo sistema. O sea, uno no escribe una carta y no escribe una parte en español y otra en ruso, ¿cierto? Uno no habla un mismo idioma o dos idiomas al mismo tiempo, ¿no? O habla inglés o habla ruso o habla alemán. Pero, digamos, esos experimentos en donde se comienza a combinar idiomas siempre han fracasado, ¿no? El famoso Spanglish de los Estados Unidos, que eso solo apareció por allá en Estados Unidos, en Nueva York, ¿sí? Entonces hay que darle coherencia al tema de cálculos de ingeniería, ¿cierto? En términos del sistema de unidades en el cual yo quiero hacer el cálculo con mi formulación. No sé si soy claro respecto a lo que acabo de mostrar o hay alguna pregunta. Profe, usted mencionó que eso está en el libro que iba a mandar, ¿por dónde? En el aula virtual, ya ahorita apenas termine la clase, yo lo subo.
Subo al aula virtual, ahí va a quedar la bibliografía y va a quedar en la bibliografía, bueno, en la bibliografía voy a colocar los nombres de los libros de los autores del sílabo, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Pero sí voy a colocar el libro, pues porque es mío. Yo se lo regalo. O sea, en realidad eso yo no lo hice para vivir de eso. De hecho, no viviría de eso. Lo hice simplemente pues porque creo que es interesante ir uno recopilando la información que lleva de tantos años que uno lleva en esto. Y tengo ganas de hacer más libros de las otras asignaturas que dicto, pero todavía me demoro porque siempre es un proceso largo. Pero esto que estoy indicando está ahí en el libro, más otros ejercicios de ejemplo, que también están acá en las diapositivas, ¿sí? Hay más ejercicios en las diapositivas. Bueno, creo que los saqué de la diapositiva y los dejé en el libro. Sí, aquí están, para no ser la diapositiva tan recargada. Pero entonces este es como el método que sugerimos que se utilice. ¿Ok? Entonces allá en el libro vas a encontrar más ejercicios y adicionalmente vas a encontrar ejercicios propuestos. Entonces la cuotica semanal de 5 ejercicios, ¿de dónde puede salir? Puede salir de ese libro o puede salir de otros autores. Normalmente el primer capítulo de un libro de mecánica de fluidos tiene algo que tiene que ver con factores de conversión. El libro de Potter, en el libro de White, en el libro de Sengel. La primera unidad corresponde a algunos ejercicios a lo que es convertir unidades. Oiga, mire, usted tiene estas unidades, quiero llevarlas a estas. Hacer análisis dimensional, tener consistencia dimensional, ¿sí? Eso es algo que uno tiene que comenzar a mirar desde el punto de vista de las ecuaciones que uno trabaja. Esos son los tipos de ejercicios sobre los cuales hay que trabajar en esta primera semana del curso. Vale, profe. Ahora bien, entonces ya sé que están pensando todos. No, esa vaina del sistema inglés me sabe a cacho. Yo no voy a trabajar con eso. Entonces lo primero que yo voy a hacer cuando me llegue un problema en sistema inglés es convertirlo todo a sistema internacional. Ya sé que eso es lo que van a hacer muchos. ¿Sí? Muchos. Bueno. Digamos que ustedes ya son personas, yo estoy hablando con personas maduras, ¿sí? Muchos ya tienen familia, están casados, tenemos las responsabilidades, pues, de lo que vivimos la gente adulta. Ok. Estamos en posición de tomar nuestras propias decisiones y somos o aceptamos las consecuencias de nuestras decisiones. De una vez les digo que esa decisión de que cualquier problema en sistema inglés lo convierto al internacional no es como muy buena, no es como la mejor decisión. ¿Por qué? Y la respuesta es muy simple y muy lógica. Creo que para todos es claro que en la medida en que yo haga más conversiones, pues estoy haciendo más operaciones. ¿Sí? Y como hago más operaciones, corro más riesgo de equivocarme. Entonces, si esa es su estrategia, pues digamos que primero va a costar mucho tiempo, ¿sí? A usted le llegó un problema, no pensemos solamente en el problema de acá, de la clase, del libro, del curso. Un problema profesional. ¿Está usted ya ejerciendo como ingeniero? O de pronto incluso en este momento yo sé que muchos de ustedes están en la industria y entonces allá tenemos que trabajar algún tipo de medición de una variable, pero está en sistema inglés. Uy, no, pero es que yo con eso no trabajo. No, pues está dejando de ser competitivo, ¿sí? Simple y sencillamente. Entonces, aunque estoy enseñando y hace parte de la destreza que tenemos que trabajar, pasar de un sistema a otro, no quiere decir que entonces ahorita la estrategia sea
oiga, me llegó algo en sistema inglés, entonces yo lo trabajo en sistema internacional y convierto eso. No es hacia allá que vamos nosotros. Sí, pues posiblemente tengamos que hacer conversiones. Hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de manera sistemática. Ahí está. ¿Ok? Pero la idea es hacer el menor número de conversiones posible, por tiempo y por probabilidad de equivocarme. Ustedes saben que esa calculadora se equivoca mucho y a veces uno mete el dedito donde no es, salió otra cifra, me equivoqué, muerto. Entonces la idea es que, a pesar de que yo tengo métodos para hacer conversiones, la idea es uno, tener la parte conceptual de los sistemas de unidades muy clara, para entonces abordar cualquier problema en el sistema que corresponde, bien sea en el sistema inglés o el sistema internacional. A lo largo del curso van a ver que algunos ejercicios, por ejemplo, yo los desarrollo en sistema inglés. ¿Sí? Vienen en sistema inglés, pues los hacemos en sistema inglés. Yo no me voy a poner a convertir eso en sistema internacional. Es como si yo hiciera lo contrario. Viene en sistema internacional, entonces a mí me gusta el sistema inglés, entonces yo lo convierto en sistema inglés. No, estoy digamos, perdido ahí, sí, estoy perdiendo el año, como se dice. Entonces, este tema o el sentido de esto, pues tiene que ver con lo que estoy diciendo. No sé, digamos, hasta acá, si he sido claro en lo que he expuesto o hay alguna pregunta. Aquí está una muestra del libro, entonces ya lo subo ahorita al aula virtual, ¿sí? Ahí pues digamos que hay muchas más cosas de las que he dicho, pero entonces acá está pues todo el tema de los sistemas de unidades, las unidades de longitud, los factores de conversión, equivalencias entre unidades de área, por ejemplo, acá, la definición de libra masa y de libra fuerza, aquí está, conversión de unidades, las metodologías y algunos otros ejemplos. ¿Ok? Aquí está. Bueno, tal ejemplo que acabamos de ver, están los ejercicios propuestos, pero cuando comencemos a ver propiedades, que es lo que vamos a comenzar a trabajar la próxima clase, vamos a volver a retomar esto, porque cuando yo enuncie las propiedades, entonces voy a expresar, por ejemplo, observémoslo acá, unidades, por ejemplo, el peso específico en sistema internacional, pasarlas a sistema inglés o viceversa. Entonces, continuamos trabajando, ¿cierto?, con el tema de conversiones y de manejo de unidades, pero ya trabajando con el tema de propiedades que, digamos, es importante tenerlas presentes. Entonces, en este libro, que vuelvo y repito, ya lo subimos al aula virtual, encontrarán pues material al respecto.